生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 381 al 385. Eso fue un terremoto. Sirius, que estaba casi dormido acariciando a los gatos en el compartimento del camión, levantó la cabeza de repente. Intercambió miradas con los dos pequeños guepardos que yacían sobre su vientre durante un buen rato antes de rascarse la cabeza y asomarse con cautela fuera del compartimento. Debido a su posición, Sirius podría haber lanzado un ataque sorpresa contra los cazadores furtivos por la espalda, pero por motivos de seguridad, no hizo ningún movimiento. Aunque sabía que el segundo grupo eran aurores, Sirius no tenía intención de dar un paso al frente para reconocerlos. Después de todo, ese grupo de aurores envueltos en la niebla estaba siendo completamente superado en la batalla. ¿Acaso debía entregarse a ellos? Sería mejor encontrar una manera de escabullirse. Por desgracia, aunque estaban luchando, la formación no se rompió, y tras observar durante un buen rato sin encontrar una oportunidad, Sirius no tuvo más remedio que regresar al compartimento a esperar. No esperaba que esta espera durara media hora antes de que finalmente oyera el estruendo ensordecedor, como un terremoto. Debido a la visibilidad limitada, Sirius, que asomó la cabeza por el compartimento, no vio al pájaro del trueno volando en el cielo ni a las bestias que se arremolinaban debajo. Solo pudo observar que los aurores y los magos negros, que antes se encontraban en una feroz batalla, parecían abandonar su animosidad y ahora huían juntos, presentando una escena tan armoniosa que a Sirius le resultó momentáneamente desconcertante. Entonces, vio a un mago con túnica negra ser atacado por un gran felino con el cuello lleno de sacos espinosos. La sangre salpicó. Gritos, gemidos y sonidos de mordiscos y degluciones resonaban en el ambiente. Al otro lado del campamento, Lupin tragaba saliva con dificultad, sosteniendo una maleta abierta. Un Kabuda, ahora mucho más grande y con uniforme azul, estaba de pie sobre la hierba a los pies del hombre, ondeando con fervor dos pequeñas banderas azules. Era una señal para que los próximos invitados entrarán. Con la maleta en la mano, Lupin vaciló un instante antes de dejarla en el suelo y retroceder 2 pasos. No quería morir pisoteado por aquella bandada de animales. Aunque quería creer las palabras de William, simplemente no parecía posible, ¿verdad? ¿Y esos aurores también? ¿Iban a ser asesinados juntos? Las dudas de Lupin no duraron mucho, ya que los cazadores furtivos que acababan de ser dominados por los aurores pronto perecieron a manos de los animales carnívoros liberados por William. Por supuesto, el que más muertes causó fue el enorme Nundu. Esta criatura del este de África liberaba veneno letal con cada aliento, por lo que apenas necesitaba atacar personalmente. Un simple rugido bastaba para dejar un montón de cadáveres a su alrededor. Aunque su aspecto dejaba mucho que desear, quizás elegir a este Nundu como segunda forma para Animago en aquel entonces tampoco hubiera sido mala idea. Flotando en el cielo, el pájaro del trueno provocaba truenos con el batir de sus alas, barriendo a los rezagados de abajo, y William reflexionó. Por supuesto, ya era demasiado tarde para pensar en esto, y a William no le faltaban ataques de área amplia como el Nundu, por ejemplo, la cadena de rayos Avada Kedavra. Así pues, la serpiente cornuda, capaz de lograr una invisibilidad casi perfecta, obviamente le convenía más. Pensando esto, William descendió, agarró el compartimento del camión que estaba siendo atacado por 2 Snalligasters con forma de pájaro, ignorando los gritos de sorpresa de Sirius, y usó sus garras para separar el compartimento de la cabina, volando rápidamente al lado de Lupin, arrojando los 3 gatos y un perro que estaban dentro en la maleta abierta. Mientras William rescataba a Sirius de la marea de bestias, Audric Greaves huía desesperadamente para salvar su vida. Al mirar hacia atrás y ver a la serpiente rúnica siguiéndole de cerca, Audric no pudo evitar fruncir el ceño.
Sospechaba firmemente que la serpiente de 3 cabezas estaba jugando con él, pues aunque tuvo varias oportunidades de morderle el trasero, por alguna razón nunca lo hizo. Demasiado extraño. Al ver a los cazadores furtivos casi aniquilados a sus espaldas y a los aurores aún con vida a su alrededor, Audric guardó silencio. ¿Podría ser? ¿Podría el apellido Graves seguir funcionando incluso en esta situación? Con esos pensamientos, Audric siguió a los aurores fuera del campamento, irrumpió a través de la tela blanca de la tienda y se sobresaltó por la escena un tanto extraña que tenía ante sí. No podía ser, porque había un Niffler con ropa de gimnasia, bailando, y medía 1,5 metros de altura. Imposible, ¿verdad? ¿Qué los había traído hasta aquí? Esto seguía siendo Estados Unidos. Junto a él, un auror también se sobresaltó ante la escena, alzando instintivamente su varita mágica. Pero antes de que pudieran reaccionar, unos pálidos rayos de trueno cayeron del cielo, derribándolos con un golpe seco y seco. Al presenciar esta escena, ni Audric ni los demás aurores pudieron seguir preocupándose por la rareza. ¡Corre, por el amor de Dios! ¿Y qué si un Niffler está bailando? Mientras escapen de este bosque, podrían comprar 200 Nifflers y hacer que bailen en la entrada del Congreso Mágico. Así, el grupo continuó corriendo junto al Niffler, sin siquiera percatarse de las 2 personas que estaban en cuclillas en el suelo. No fue hasta que salieron del bosque que Audric pareció recobrar la cordura, mirando instintivamente hacia atrás para comprobar que estaba completamente vacío. No había ninguna serpiente de 3 cabezas colgando de su trasero, ni se veía ninguna criatura mágica. Tras él, el oscuro bosque permanecía en un silencio inquietante. ¿A dónde fueron? No lo sé. Su ayudante, sujetándose el brazo derecho arrugado, también parpadeó desconcertado. Como no podía levantar el brazo en absoluto, tuvo la suerte de no ser alcanzado por un rayo al ver al Niffler. ¿Deberíamos volver y comprobarlo? Tras un momento de silencio, Audric propuso una idea que sonaba sumamente temeraria. Jefe, ¿alguna vez ha visto películas muggles? No, ¿qué pasa? Hay un tipo de película de terror en la que la trama típica es que el protagonista ha escapado claramente pero insiste en volver para enfrentarse a la muerte, y entonces, vamos. Audric no dudó mucho. Comparado con una simple curiosidad, aún podía distinguir la importancia de la vida. Pero justo cuando el grupo de aurores se disponía a marcharse con sus varitas mágicas, se oyó un crujido en el bosque. Entonces, ante su mirada algo desconcertada, 2 figuras pulcras emergieron de entre los arbustos. Ah, todavía no te has ido, qué conveniente. Audric vio que el chico más joven le dedicaba una sonrisa muy amable. Instintivamente le tendió la mano, que fue tomada por el otro. Permítanme presentarme, soy Ian Richard, de Hogwarts. Ah, y este de aquí es nuestro profesor de defensa contra las artes oscuras y... Así que eres de Hogwarts, enviado para discutir la colaboración con Ilvermorny en relación con el torneo de los 3 magos. Mientras tomaba el té de jengibre caliente que tenía en la mano, Audric intentó reactivar su mente, algo bloqueada. Observó al muchacho, demasiado joven, que tenía delante. Su tono denotaba curiosidad, y el uso de títulos honoríficos lo colocaba en una posición bastante inferior. Y esos de hace un momento, muchachos, todos ellos, mientras hablaba, el hombre miró instintivamente el pequeño maletín que estaba a los pies de William, y su párpado se contrajo. William no ocultó su identidad ni sus experiencias durante este periodo. Mirando al hombre incrédulo que tenía delante, William sonrió, entrecerrando ligeramente los ojos. Esto, señor Graves, todo lo que he dicho es, por supuesto, cierto, y lo único que tiene que hacer es investigar. Dicho esto, William levantó la mano y dibujó un círculo hacia los aurores que no estaban muy lejos. Supongo que descubrir la verdad no debería ser demasiado difícil, ¿verdad? Por supuesto. Audric asintió, sin saber qué decir, pero al instante siguiente, William pareció pensar en algo. Hizo un gesto hacia Lupin, quien asintió, extendió la mano y abrió el maletín, del que sacó a un hombre con todas las extremidades rotas. Al ver a Fern tendida en el suelo, apenas más viva que muerta, el párpado de Audric volvió a temblar.
Sentía que le iban a dar calambres en los ojos. Este sí que deberías saberlo. El rostro de William aún mostraba una sonrisa amable. Metió la mano en el bolsillo y sacó una poción preparada, vertiéndola en la boca del hombre. Tos, tos, primero se oyó un silbido como el de un fuelle, luego Fern despertó con una expresión desconcertada, el rostro pálido como la ceniza. Su mirada recorrió primero a los dos desconocidos que tenía delante, luego fijó la vista en el completamente atónito Audric durante un buen rato. «¿Eres tú, Tos, Tos?» Fern jadeó, una tenue luz azul parpadeó en las profundidades de sus pupilas plomizas. «¿Me conoces?» Audric estaba atónito. El tono del otro le resultaba muy familiar, entonces, ¿era cierta su suposición anterior? «Ja, el segundo joven amo de la familia Graves, ¿quién no te conocería?» La boca de Fern se curvó en una sonrisa burlona. Parecía darse cuenta de que no duraría mucho más, y su expresión se volvió cada vez más lasciva. «Si no fuera por esas malditas cosas, todos ustedes habrían sido mis cautivos esta noche». El joven amo de la familia Graves, solo de pensar en cuánto valen en el mercado, ¿quién eres realmente? Tos, yo. Las palabras de Fern no habían terminado, pero al instante siguiente, la luz en sus ojos se apagó repentinamente. Al instante siguiente, su cabeza se inclinó hacia un lado con un crujido, y murió así sin más. Interrogación de cierre. Él está muerto. William hizo una afirmación obvia, y las cejas de Audric se fruncieron de forma incontrolable. Entonces, el purgador anónimo que ha estado persiguiendo a estos cazadores furtivos todo este tiempo, sois vosotros. Obviamente. William asintió, sin negarlo ni necesitar negarlo. Era difícil creer que estos cazadores furtivos pudieran actuar con tanta impunidad sin que nadie respaldara a estas bestias. El joven amo de la familia Graves que tenía delante era claramente un cebo muy bueno. Entonces, Audric notó de repente que la sonrisa en el rostro del niño que tenía delante se hacía aún más amplia. De verdad, esto ya se ha difundido por aquí. Hay una sección sobre ti en el diario del Profeta de hoy, en la columna de noticias internacionales. No ocupaba mucho espacio porque no había fotos, pero vi el nombre del profesor Lupin esta mañana. La voz de Hermione sonaba algo emocionada. No es mi nombre. Mientras le entregaba un sándwich a Sirius con un movimiento de su varita mágica, William abrió los bollos al vapor que había traído del barrio chino de Nueva York y los colocó frente a él y a Lupin. A ver, en efecto no. Quizás sea porque la identidad del profesor Lupin es más, oficial. Hermione ladeó la cabeza, pensó un momento y luego dio una respuesta bastante razonable. El correo por lechuza tiene latencia y, dada la gran distancia que los separaba, finalmente recurrieron a un método de comunicación más conveniente, como las llamadas telefónicas. Proveniente de un entorno mugle, Hermione, naturalmente, no sería como Ron, que ni siquiera sabía que el auricular del teléfono debía sujetarse a la oreja. La razón por la que Hermione llamó esta vez fue, naturalmente, por la fama de William al otro lado del océano. El asunto de dar caza a ese grupo de cazadores furtivos no podía pasar desapercibido. Si William, Lupin y Sirius eran realmente el tipo de cazadores furtivos que sospechaba el Congreso, entonces la cantidad de cabezas que recolectaron en este viaje justificaría incluso la construcción de un Jinwan a la entrada del Congreso Mágico de América. El botín que intercambiaron fue suficiente para llenar una bóveda mediana en Gringotts. Por lo tanto, la actitud del Congreso de Magia estadounidense hacia los tres es ahora bastante cautelosa. Después de todo, la última persona que pudo lograr algo así, no ha habido nadie que pudiera hacer algo tan escandalosamente descabellado. Cientos de personas, aunque sin duda eran criminales, y aunque el Congreso tiene la pena de muerte, pero, ni un solo sobreviviente. ¿Es esta persona el Señor Oscuro? Pero, ¿acaso parece estar haciendo buenas obras aquí? Sin determinar, sigamos observando. En resumen, los alojaron en un hotel bien amueblado en la isla de Manhattan, que se cambió a un hotel mugle a petición de William, y salvo algunas preguntas necesarias al principio, el Congreso no los molestó más, ni siquiera para interrogarlos.
Solo fue Lupin, y los miembros del Congreso no creían en absoluto que William fuera el líder de los tres. Por supuesto, William no se molestó en insistir más, ya que ya había revelado la verdad. Que la otra parte la creyera o no dependía de ellos. Con este tiempo, bien podría ordenar a las pequeñas criaturas que acababa de adoptar. Después de recibir el correo de la lechuza de William, se dice que Newt casi le echaron alas en el acto y voló para ayudar, pero se vio obligado por la presión de ambos lados. Haciendo referencia a que Newt fue obligado por su esposa Tina a descansar en casa, y a la fuerte resistencia del Congreso Mágico de Estados Unidos a la solicitud de ingreso del señor Scamander. Según se cuenta, ese día, el director del Departamento de Información sobre Errores Muggles, un anciano con todos los pelos del cuerpo blancos, se paró en lo alto del edificio del Congreso y declaró que si a ese maldito tipo le permitían entrar, se tiraría del tejado. ¿Quién sabe qué tipo de trauma le causó Newt? Así pues, el anciano solo pudo enviar a sus dos alumnos para ayudar a devolver a esos animales a la naturaleza, y empezó a acosar a William con cartas, 2 cada 3 días, teniendo en cuenta la salud mental y física de la vieja lechuza de la familia Scamander. William les enseñó a usar el teléfono Muggle, y entonces, aún más ruidoso, Newt llamaba una vez cada 3 horas hasta hace 3 días, cuando se terminaron todos los trabajos finales. Mientras se ultimaban los detalles del caso y el Congreso citaba a Lupin para investigarlo, William, como era de esperar, no se quedó de brazos cruzados. Para entonces, ya había liberado a los prisioneros y los había metido en la maleta, así que la cantidad de personas que podrían salir de ella dependía aún de él. Así, dejaba un nido aquí, mantenía 2 allá, las criaturas contratadas por los estadounidenses eran bastante abundantes, William incluso tuvo que ayudar a crear algunos entornos de crecimiento especiales para ellas. Por ejemplo, el Nunu, esta criatura tiene un temperamento muy irritable, y aunque el aura druídica aún estaba activa, William no podía garantizar que conviviera armoniosamente con las demás criaturas. Por lo tanto, lo liberó cerca de la casa de Lina. Esta dragona estaba recientemente en época de apareamiento y era incluso más irritable que el leopardo. Al despertar, casi le da un mordisco a William. Así que ahora, al ver al Nundu que estaba en cuclillas frente a él, con un temperamento notablemente mejor que los días anteriores, al menos permitiendo que le acariciaran la cabeza, William asintió con satisfacción. Hay que combatir a un leopardo con otro leopardo. Tras ayudar a reubicar un nido de jacalopes a un nuevo hogar y crear un territorio para 2 Bigfoots, William finalmente salió de la maleta usando una escalera. Buenas noches. En la mesa, Lupin agitaba el periódico que tenía en la mano con un tazón de sopa delante. Mañana. William bostezó al salir de la maleta, y cuando él salió, la maleta se cerró sola, como por arte de magia, y luego saltó con sus 2 esquinas hasta la mesita de noche. ¿Dónde está Sirius? Al ver que Sirius, que normalmente a estas alturas estaba recostado en el sofá viendo programas de televisión muggles, no estaba en su trono, William arqueó una ceja con curiosidad. Justo cuando terminó de hablar, antes de que Lupin pudiera responder, la puerta de la suite se abrió desde afuera. Ya estoy de vuelta. Sirius, cargando una bolsa, entró dando saltitos desde la puerta con una mirada llena de energía. Si ocurriera en un manga japonés, tal vez no parecería fuera de lugar, pero ahora, solo recibe la misma mirada inexpresiva de William y Lupin. TSK. Sirius suspiró, se tumbó en el sofá y buscó a tientas el mando a distancia debajo del asiento. Encendió el programa nocturno de palomitas que acompañaba la cena. De repente, pareció recordar algo, rebuscó un rato en la bolsa que tenía al lado y sacó de debajo de la cena unas cuantas entradas manchadas de grasa, que le entregó a William. Limpiarlo. Límpialo, antes de tomarlos. William no pudo evitar lanzar un hechizo sobre la mano grasienta de Sirius y luego le dio una buena limpieza. Este tipo ni siquiera llevaba una semana en Nueva York y ya se había adaptado, comiendo pollo frito y bebiendo refrescos en cada comida. Sus mejillas, antes delgadas, ahora se estaban redondeando a un ritmo notable. Según el propio Sirius, pasó tanta hambre en Azkaban durante 10 años que le aterrorizaba.
Estos son, me encontré con ese chico al que me dijiste que vigilara abajo, tumbas. Sí, es él. Sirius se echó el largo cabello que le cubría el rostro hacia atrás y mordisqueó con determinación la pata de pollo que tenía en la mano. Lo conocí en el vestíbulo del hotel. Estaba a punto de subir cuando me vio bajar, me entregó esto y me pidió que se lo pasara al profesor Lupin. Han pasado 6 meses, como he acabado siendo profesor. TSK, que el buen amigo con el que solías gastarle bromas a Filch cuando eras niño se haya convertido de repente en profesor, da mala espina. Una invitación. Mientras los dos discutían, William ya había hojeado la invitación una y otra vez entre sus manos, y entonces una sonrisa apareció en su rostro. Por fin había estado esperando este momento. Buenas noches. En las afueras de Nueva York, un edificio que no aparece en los mapas muggles se alzaba a media ladera. Audric Graves, entrecerrando los ojos y con aspecto de estar medio muerto, estaba de pie en la entrada de la mansión. Al ver a las 3 personas que se acercaban, finalmente se obligó a reaccionar. No muy diferente de la adinerada familia Malfoy, William mantuvo la cabeza en alto, apartando la mirada del edificio blanco inmaculado que no estaba muy lejos. Aquel edificio de 5 pisos parecía lujoso incluso desde fuera, incluso más que la mansión de la familia Malfoy, aunque esta última había quedado reducida a ruinas tras una serie de maldiciones explosivas. Un nuevo magnate, el plan va viento en popa. Tras intercambiar saludos con Audric, quien debería haber estado dando la bienvenida a los invitados pero terminó siguiéndolos adentro, este joven parecía bastante exhausto, mucho más delgado que hacía una semana, siguiendo a Sirius como si no hubiera dormido lo suficiente. Esto hizo que Sirius se preocupara un poco, temiendo que el tipo pudiera morir repentinamente sobre él. ¿Ocupado? William hizo una pregunta retórica. Sí, han muerto demasiadas personas. Aunque oficialmente se declare como detención, pero... Audric suspiró, tirando de la asfixiante corbata que le oprimía el pecho, y se obligó a mantenerse alerta, guiando a William y al grupo de 3 hacia el jardín, que estaba decorado como un típico banquete muggle, excepto que las personas que se mezclaban entre la multitud no eran camareros con uniformes rojos, sino elfos domésticos con aspecto poco contento. Está bien, no hablemos de eso, Audric resopló, aún inmaduro, ya que acababa de graduarse de la academia, e incluso el acné de su rostro no había desaparecido por completo. Aunque se había criado en esa familia, parecía incapaz de adaptarse e integrarse en ella. Es como si, a pesar de ocupar el cargo de jefe de seguridad, una semana antes no supiera que esos malditos cazadores furtivos habían sido creados con el apoyo de su familia. La historia de la familia Graves en estas tierras se remonta al primer grupo de inmigrantes que llegaron cuando se descubrió el Nuevo Mundo. En aquel entonces, el Ministerio de Magia británico convenientemente exilió a un grupo de prisioneros con condenas más leves que no cabían todos en la cárcel. Azkaban se convirtió en una prisión de magos en 1718. Entre ellos se encontraban los antepasados de la familia Graves. Entonces, Gondolpus Graves se convirtió en uno de los 12 aurores iniciales del Congreso Mágico de América, y a partir de entonces, la familia Graves comenzó a prosperar. Aunque más tarde un miembro clave de la familia fue reemplazado por Grindelwald, la familia aún logró transmitir y desarrollarse. Además, a diferencia de esos obstinados sangre pura del continente europeo que tienden a autoconsumirse internamente, aunque el matrimonio mixto con muggles también está prohibido aquí, el legado de sangre pura no tiene esas exigencias rigurosas. Los magos muggles también pueden convertirse en nueras de la familia Graves, así que esto significa... Sí, originalmente era una reunión familiar. Audric habló con voz ronca. Al oír esto, Lupin y Sirius abrieron la boca de par en par, sorprendidos. A diferencia de las familias europeas de sangre pura que luchan por sobrevivir, la mayoría de las familias de las 28 sagradas apenas sobreviven, solo unas pocas familias con miembros cada vez menores e incluso algunas extintas, excepto algunas familias pelirrojas, las familias de magos en América están prosperando. Por ejemplo, las personas que actualmente socializan en el jardín de la familia Graves.
Sin embargo, por alguna razón, terminamos invitando a algunos jefes de departamento, y a ustedes tres. Audric bostezó, hablando con fingida sinceridad. El patriarca está muy interesado en figuras legendarias como ustedes, Scourers, así que me pidió que les entregara la invitación. ¿Es así? William asintió. Perfecto, yo también estoy muy interesado en él. Me alegra oír eso, ya ves, Audric habló exclusivamente con William, a diferencia de la pandilla del Congreso que solo cree en sus propias fantasías. Él observaba a William, este estudiante que aún no era mayor de edad, mientras arrastraba al líder de un tambaleante mago negro frente a él, sonriéndole. Sabía perfectamente que, entre esas tres personas, William era el verdadero líder. No hay prisa, la fiesta acaba de empezar, ¿verdad? William soltó una risita, haciendo una señal a quienes estaban a su lado. Lupin asintió y se dio la vuelta, mientras Sirius lo miraba fijamente con desafío. Uf, lo olvidé, todavía estoy guiando a un husky. ¿Cómo es que este chico se ha convertido en esto? Antes, cuando se conocieron, estaba lleno de amargura y odio, capaz de pasar desapercibido durante medio año, con una mente brillante e ingeniosa cuando finalmente se infiltró en el dormitorio de los chicos de Gryffindor. ¿Qué pasó con esa agudeza mental e inteligencia? ¿Se las comió Crookshanks? Tú, da tu vuelta por tu cuenta. William dijo con irritación. Solo entonces Sirius asintió, se recogió el cabello suelto detrás de la cabeza y caminó con paso firme hacia la zona de comida. Al acercarse, un grupo de brujas lo observó. Cabe decir que, cuando no hablaba, su rostro era bastante engañoso. Especialmente esos ojos grises, que parecen curtidos y melancólicos. Exactamente como un husky que no saca la lengua. Este encantamiento para brujas mayores funcionaba igual que cuando Voldemort jugaba al póker con la señora Smith durante medio año. Así pues, el banquete transcurrió con normalidad. Tras la presentación de Audric, William conoció a numerosos jefes de departamento del Congreso de Magia de Estados Unidos. Parecía haber muchos más que en el Ministerio de Magia británico, e incluso un departamento dedicado a los calderos utilizados para preparar pociones mágicas. Podría decirse que la consecuencia de una familia próspera de sangre pura es la excesiva complejidad de las estructuras de poder. Después de todo, nadie quiere trabajar como esclavo. Estos nobles que surgieron en menos de 200 años sin duda querían disfrutar de la vida, por lo que llenaron el Congreso de gente. Además, los magos suelen vivir muchos años, así que antes de que muera la última generación, la siguiente ya está llegando, lo que provoca que algunas familias en el Congreso tengan 4 generaciones bajo el mismo techo. Este es Pound Tovey, el jefe del departamento de borrado de memoria. En comparación con las tácticas de duelo que requería el jefe de seguridad, Audric parecía mucho más hábil para recordar los nombres de sus compañeros. Con tantas presentaciones, incluso William empezaba a tener problemas de memoria facial, pero Audric presentaba a todos a la perfección, de pies a cabeza. Hola. El hombre regordete estrechó la mano de William. William pudo ver un atisbo de compasión en sus ojos pálidos. ¿Sentir lástima por quién? A mí. Oh, eso es genial. William apartó la mirada de aquellos funcionarios, grandes y pequeños, que aparecían sin cesar, y dirigió su vista hacia el lejano edificio blanco que servía de telón de fondo. Bajo el cielo nocturno, el edificio estaba brillantemente iluminado. Con su excelente vista, William divisó fácilmente una figura de pie junto a un ventanal que iba del suelo al techo. Ajá, lo encontré. El grupo se fue dispersando poco a poco. Los elfos domésticos limpiaron el desorden de la mesa, impasibles. Sígueme, por favor. Audric se situó a un lado del jardín, indicándoles a William y a los demás que lo siguieran. El grupo caminó por un sendero oscuro y pronto entró en el edificio. Los condujo a los tres a sentarse en una sala de recepción, donde unas tazas llenas de té flotaban desde un aparador hasta sus pies. Iré a buscar a mi padre. Audric seguía pareciendo que no había dormido, con un aspecto más agotado que antes. Tras saludar brevemente a William, se dio la vuelta y entró en una habitación contigua.
¿Por qué hemos venido aquí? Una vez que el joven con acné se marchó, Sirius finalmente se relajó un poco. Miró de William a Lupin, sus 3 pares de ojos se observaron en silencio durante un rato antes de que Sirius finalmente hablara, formulando una pregunta tonta. ¿Te succionó el cerebro un dementor? Lupin no pudo resistir la tentación de preguntar, mientras William asentía con la cabeza. Adelante, mi portavoz. ¿Qué? ¿Qué relación tienen con los dementores? Sirius lanzó una mirada fulminante, visiblemente disgustado por el aparente intento de Lupin de cambiar de tema y por su comportamiento burlón. No es nada. Simplemente no hables por un rato. Lupin suspiró. Observó la evidente necedad en los ojos del hombre y negó con la cabeza con impotencia. Justo cuando Sirius quería indagar más a fondo, la puerta contigua al salón se abrió. Un hombre con el pelo corto y negro, bien peinado y vestido con un grueso abrigo gris, entró desde la calle. Al ver su atuendo y observarse a sí mismo, William se preguntó si estarían viviendo en la misma época. ¿No estamos ya casi a finales de julio? Salan Graves, jefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. La mirada del hombre era penetrante, como la de un águila que acecha a un lobo. Sus ojos recorrieron a los 3 sin disimulo, deteniéndose finalmente en William. Encantado de conocerle, señor Richard, no esperaba que fuera tan joven y es eso así. William no respondió a la mano extendida. En cambio, se recostó en el sofá, adoptando una postura cómoda. En pocas palabras, ¿cuán satisfecho está? Interrogación de cierre. Audris, siguiendo a su padre, abrió los ojos con confusión. El cansancio de apenas 10 horas de sueño a la semana se desvaneció de repente. Observó perplejo al joven que tenía delante, quien siempre le había dado la impresión de ser amable y bondadoso. Salan también parpadeó. El impulso que había adquirido no disminuyó. Continuó mirando fijamente a William, con una sonrisa superficial asomando en las comisuras de sus labios. Parece, señor Richard, que tiene algunas quejas sobre nosotros. No, jamás me rebajo a tratar con bestias. ¿Qué demonios? Sirius exclamó instintivamente, tapándose la boca con incredulidad, y miró a Lupin, quien asintió con la cabeza. La interrupción de Sirius alivió parte de la tensión que había comenzado a aumentar. Salan tomó asiento frente a William. El hombre apoyó los codos en la mesa frente a él, con las manos bajo la nariz y los ojos ligeramente entrecerrados, mirando peligrosamente a William. Señor Richard, parece que no lo entiendo. ¿Le ofendió de alguna manera el clan Graves? Sí, el hecho de que todavía existan personas como usted es realmente una vergüenza. ¿De qué estás hablando? Audrey gritó de repente, mirando fijamente a William, aparentemente incapaz de comprender por qué el otro se había vuelto tan extraño de repente. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, William agitó ligeramente la mano, un hechizo salió disparado y Audrey fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra una puerta de madera. Salan no se volvió para ver el estado lamentable de su hijo. La expresión había desaparecido de su rostro. Miraba fijamente a William, quien aún lucía una leve sonrisa, con los ojos llenos de rabia. ¿De verdad crees que puedes escapar de aquí ileso con solo 2 personas? ¿Y qué piensas hacer? Al oír las palabras de Salan, la respuesta de William sonó casi atemorizada. Al ver la valentía del muchacho, Salan esbozó una sonrisa. Sencillo, compensarás todas las pérdidas que nos has causado. Debes saber que reunir esa gran cantidad de mercancías es toda una hazaña, ese gran lote de mercancías. William mostraba la dosis justa de confusión. Su flequillo caía, ocultando el brillo azulado de sus ojos. Por supuesto, las pérdidas que nos has causado, naturalmente tendrás que compensarlas. El tono de Salan comenzó a denotar una extraña excitación. Se puso de pie, apoyando los brazos en la mesa, y miró a William con diversión. Sí, lo sé, ustedes, los novatos, siempre tienen un extraño sentido de la justicia. Quizás tengan alguna habilidad, pero y el hombre no terminó la frase, pero el significado era claro.
William había derrotado a esos cazadores furtivos con la ayuda de criaturas mágicas, un truco ingenioso, y ahora estaba sentado allí con solo 2 magos a su lado. ¿Qué podía hacer? Con esto en mente, el hombre ya no pudo reprimir su deseo de presumir, y levantó la mano para aplaudir y aplausos en la habitación vacía, el sonido de los aplausos parecía débil. Después no pasó nada. Interrogación de cierre. ¿Los estás buscando? Imitando los movimientos del hombre, William extendió la mano y dio una palmada a un lado. Al instante siguiente, un crujido provino de detrás del hombre. Instintivamente se giró, solo para descubrir, al darle la espalda, una hilera de figuras grises que yacían ante ellos los cadáveres conocidos. La mayoría eran invitados al banquete familiar de esta noche. Señor Graves, ¿le importaría comprobarlo? Asegurarse de que no me he olvidado de nadie. Gracias a su banquete, he conocido a muchísimas personas. William se ajustó los puños mientras se ponía de pie lentamente. Deteniéndose ante la mirada horrorizada de Salan, mostró 8 dientes blancos y relucientes. Personas de interés. La sangre goteaba lentamente sobre el mármol pulido, y el aire se impregnaba del denso olor a sangre. Jeje, en la habitación tenuemente iluminada, docenas de pares de pupilas vacías brillaban con una luz inquietante. Las cortinas gris oscuro ondeaban con la brisa, desprendiendo un penetrante olor a sangre. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Las piernas de Salan Graves comenzaron a flaquear. Su rostro palideció al instante y se desplomó incontrolablemente al suelo, apoyándose con las manos. Abrió la boca, pero solo pudo ahogarse. Como jefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica en Estados Unidos, Salan era alguien que ya había visto grandes escenas antes. No diría que permaneció impasible cuando el Monte Tai se derrumbó ante él, pero no era de los que se estremecían con solo oler la sangre. Sin embargo, las anomalías de hoy ya ni siquiera llamaban la atención de Salan. El sudor empapaba el cabello del hombre, y el pelo corto y negro se le pegaba al cuero cabelludo. Reprimió las ganas de vomitar, levantó la cabeza y fingió calma mientras miraba a William, pero el miedo que no podía ocultar en sus ojos lo hacía parecer aún más patético. ¿De qué te sirve esto? ¡Qué bien! William se agachó ligeramente, como sumido en sus pensamientos, pero no por mucho tiempo. Bajo la mirada de Salan, se encogió de hombros rápidamente. Bien, es bueno para mi salud física y mental. Mientras hablaba, bajó la mirada hacia Salan, con una sonrisa sarcástica en los labios. ¿Qué? Hasta los traficantes de personas planean hablarme de derechos humanos. Demonio. Eres un demonio. ¿Un demonio que intenta ser un salvador? Ahora estoy seguro. No tienes ni idea de a quién te enfrentas. El hombre probablemente nunca esperó que William respondiera con tanta indiferencia. Lo miró con ojos llenos de terror, pero rugió con una expresión espantosa. Has ofendido a alguien en esta tierra. Todo el mundo lo sabrá. No podrás irte de aquí. Ja, aunque me mates ahora, pronto te unirás a mí. Salan gritó en un estado de locura, su colapso mental no le dejó lugar a resistencia. Aunque no haría ninguna diferencia incluso si lo recordara. ¿Es eso así? William asintió, sin darle mucha importancia a las palabras del hombre. Al fin y al cabo, no pensaba quedarse allí esa noche. Así pues, en medio del temblor de miedo de Salan, alzó la mano para sujetarle la cabeza, obligándolo a mirarlo a los ojos. Entonces, la luz azul en los ojos de William parpadeó levemente, y al instante siguiente, el cuerpo del hombre dejó de temblar, sus pupilas de color gris plomo se contrajeron brevemente antes de empezar a dilatarse. Cuando William soltó su cabeza, la expresión de Salan pasó del miedo a la distorsión, como la de un hombre arrastrado a una pesadilla, experimentando lo más aterrador del mundo. Finalmente, tras una serie de espasmos musculares incontrolables, una cuerda tensa se rompió por completo y el hombre perdió todo signo de vida. Estaba muerto. Nadie sabía qué había visto el hombre antes de morir, excepto William, pero este último claramente no estaba de humor para charlas triviales. William sacó un cigarrillo del bolsillo y se lo puso en la boca, intentando parecer indiferente. Luego, rebuscó en sus bolsillos y descubrió que no tenía un encendedor.
Su mente se bloqueó durante 3 segundos antes de recordar que era un mago. Rugido, tos, Norbert se atragantó con una chispa, sacudió la cabeza y volvió a meterse en la manga de William, mientras este último también se ponía de pie. El humo se elevaba, ocultando los ojos brillantes del hombre. En la oscuridad, la llama parecía una señal. Las figuras grises que se erguían como esculturas de piedra en la habitación asintieron repentinamente al unísono y luego se precipitaron hacia la puerta. Mucha gente aún vivía en aquella mansión, y alguien tenía que limpiar. ¿Podría ser demasiado duro? Lupin sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo, físicamente. Cada vez que su mirada se posaba en aquellas figuras grises, un impulso inexplicable surgía en su corazón, que ahora solo podía reprimir, intentando desviar su atención con una pregunta. ¿Tú crees eso? William giró la cabeza y preguntó con calma a su vez. Lupin vaciló. Claramente quería decir algo, pero solo pudo abrir la boca. Como ayudante de William durante más de un año, Lupin podía ver claramente que esos cazadores furtivos eran como los últimos bárbaros a la deriva en el mundo civilizado. Aunque vestían traje y corbata, sus acciones eran bestiales. A los ojos de estos magos, los muggles se convirtieron por completo en otra especie, una especie de mercancía. Incluso con el temperamento generalmente apacible de Lupin, cada vez que veía el trágico estado de los muggles capturados por cazadores furtivos, la sangre le hervía. Pero no había nada extraño en su reacción esta noche. Después de todo, los que yacían en el suelo también eran de su especie. No importa cuán despiadada pueda decir una persona, cuando realmente se enfrenta a una escena así. La retirada y la vacilación siempre serían lo primero que ocuparía su mente. Por supuesto, ni siquiera William era una excepción, siempre y cuando no estuviera en un estado de euforia descontrolada. William, que había reprimido todas sus emociones, hablaba sin ninguna fluctuación en su tono. ¿Te gustaría ser un salvador? William le preguntó mientras caminaba hacia la puerta, y no le dio a Lupin, que bajó la cabeza pensativo, la oportunidad de responder mientras continuaba. Si tuviera que elegir, no lo haría, Remus, créeme, si Harry tuviera la opción, tampoco lo haría. El nombre de Harry impactó como un golpe crítico, infundiendo un hechizo de silencio sobre Lupin y Sirius, quienes querían hablar pero se contuvieron. Parece que ser un salvador debe estar ligado al sacrificio, como si solo perdiendo algo se pudiera obtener este título glorioso. Pero no lo necesito, tengo fuerza, cuando veo algo desagradable, actúo. No soy un santo, nunca tardo en vengarme, por supuesto, no hay nada que merezca mi venganza, excepto que Sirius se comió 2 de mis albóndigas de huevas de cangrejo anteayer, interrogación de cierre. Sirius, que momentos antes había estado sumido en la confusión y un rastro de tristeza, levantó la cabeza de repente, algo aturdido, al ser llamado. Miró a William y parpadeó. Maldita sea, había sido tan reservado, incluso llegando al extremo de cambiar de sitio el plato. Aún así fue descubierto. Actuar únicamente en función de los gustos y disgustos propios, acabará por volver a uno tan loco como Voldemort. Lupin hizo una pausa por un momento, con un tono que denotaba un dejo de incertidumbre y desconcierto. Incluso los gustos y disgustos personales tienen un límite, y. Por favor, no me compares con ese tipo de idiota que se destroza el alma hasta la locura. William esbozó una mueca de desdén, con los ojos llenos de evidente desprecio. ¿Qué clase de personaje es Voldemort? Aparte de ser un poco más hábil en la magia, ¿no es acaso el típico villano que careció de amor en su infancia y creció sin sentido común? Un loco que maneja un poder incontrolable, que solo sabe matar durante sus movimientos, sin siquiera una constitución para su organización. Esos idiotas de sangre pura deben haberse casado dentro de la familia durante generaciones para ser tan descerebrados como para discernir algún tipo de carisma de liderazgo en Voldemort. En cuanto a encanto personal, no son ni una pizca menos que los 2 bufones que están en prisión. A veces William realmente teme que algún día alguien pueda otorgarle el título de Señor Oscuro de 10ª generación. Suena increíblemente estúpido. Lupin guardó silencio.
En efecto, no había visto en William ningún rasgo distintivo de un mago oscuro, como mal genio, cambios de humor o intimidación a los débiles, incluso sin haber estudiado las artes oscuras, simplemente las utilizaba, y dejando de lado los métodos de William, Lupin reconoció que éste estaba haciendo buenas obras. Aunque, según las leyes del Ministerio de Magia, éste le impondría una condena de cadena perpetua en Azkaban. ¿Cómo debería llamarse entonces? Señor Blanco. ¿Y la mostaza que llevaba en mi sándwich esta mañana? Tras reflexionar un rato, Sirius se quedó de repente con los ojos muy abiertos, viendo a William asentir, con lágrimas de dolor e indignación brotando de sus ojos. ¿Quién sabe lo que pasó en el baño esta tarde? Nada más entrar en el salón de Graves, tuvo que levantar la mitad de las nalgas mientras estaba sentado en el sofá. La exclamación de ¡ay, Dios mío! No solo fue una reacción al comentario de Lupin sobre la intrincada relación entre las familias estadounidenses de sangre pura y los cazadores furtivos, sino también porque, debido a su agitación emocional, se sentó sin querer. Maldita sea, incluso pensó que en ese momento había sido un error de la tienda y discutió con el tendero Muggle durante más de 10 minutos. Los pensamientos de Lupin fueron interrumpidos, y miró a Sirius, que seguía preocupado por aquellos bollos de carne de cangrejo, y se quedó en silencio. Vaya, parece que no pensar en absoluto también podría ser bueno. Sospecha que Sirius tal vez haya alcanzado cierta iluminación, ya que antes era completamente diferente a este estado despreocupado. Se creía que era un efecto residual de sus años en Azkaban, pero ahora parece sabiduría disfrazada. Pero Lupin también te dio un mordisco a escondidas, vaya, qué sabiduría tan tonta. Lupin cerró los ojos casi sin poder hablar. El debate sobre el sándwich de mostaza no duró mucho. Rápidamente se transformó en los murmullos de Sirius bajo la mirada de William. Los tres se encontraban cerca de la luminosa residencia de los Graves, y el jardín, que hacía media hora bullía de actividad, ahora estaba sumido en el silencio. El tiempo transcurría segundo a segundo hasta que la brillante luna se elevó sobre ellos y una figura gris apareció frente a William. Señor. El hombre lobo, ataviado con una pesada armadura, se arrodilló sobre una rodilla, con la cola gris plateada ligeramente levantada, meneándola con fuerza. Al observar la cola que seguía a la figura, William no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Por qué he entrenado al cuerpo de hombres lobo para que se comporten como perros? Parpadeando, ignoró estos detalles aparentemente triviales, asintió y arrojó la colilla de cigarrillo mágicamente conservada que había permanecido encendida durante mediodía. Llamas furiosas encendieron una gran extensión de flores, que se propagaron casi instantáneamente a la mansión en la oscuridad cercana. Auge. Una luz cegadora estalló repentinamente, sacudiendo la tierra y las montañas, mientras la mansión, aparentemente esculpida en jade blanco, quedaba completamente envuelta en llamas. En el oscuro cielo nocturno, una luz roja brillante inundó gran parte del firmamento de Manhattan. Se acabó, todo se acabó. William Fischer, actual presidente del Congreso Americano de Magia, estaba sentado en su escritorio, mirando la pila de informes que tenía delante, que casi formaba una pequeña montaña. Los revisaba uno por uno, con el rostro cada vez más pálido, mientras murmuraba sin cesar, con un atisbo de desesperación en la mirada. Claramente, mientras pueda pasar la Navidad de este año, puedo renunciar en paz. ¿Por qué? El hombre se frotó con fuerza su corto cabello rubio, con las pupilas azul claro llenas de desconcierto. ¿Qué demonios pasó? ¿Cómo es posible que, en una sola noche, de las 17 familias más importantes del mundo mágico estadounidense, 8 quedarán completamente silenciadas, 3 perdieran a casi la mitad de sus miembros, y cuando se les preguntó a los supervivientes, a los testigos, como algunos afortunados sirvientes y jardineros, la respuesta no fue más que un grupo de hombres altos, armados e irreconocibles que los sacaron directamente de sus casas?
Solo los miembros del clan negro, sí, los parientes lejanos de Sirius, informaron, porque la residencia de los negros y la mansión Anderson estaban relativamente cerca. Varios testigos negros afirmaron haber visto dragones de fuego rugientes en el cielo, dos de ellos, de hecho. Dos dragones de fuego incontrolables atacando con precisión a numerosos funcionarios del Congreso Mágico y a más de la mitad de los clanes de sangre pura. No importaba de dónde vinieran los dragones de fuego, solo esta afirmación. Fischer sentía que si los periódicos la publicaban al día siguiente, sería destrozado por multitudes presas del pánico. Alguien tiene que estar detrás de todo esto. Pero, Wilhelm Fischer abrió la boca aterrorizado. ¿De verdad iba a atrapar al cerebro detrás de este incidente? Capturar a alguien capaz de controlar dos dragones de fuego y, en una sola noche, acabar con más de la mitad de los magos de sangre pura de todo el reino mágico de América. No soy Superman. Tras haber leído muchos cómics muggles con su hijo, Fischer suspiró, con la mano que sostenía su cabeza, la cual caía con cierto abatimiento. Ni hablemos del equipo de Aurores, ahora reducido a casi 2/3. Incluso si el equipo de Aurores estuviera intacto, Fischer no creía que tuvieran ninguna posibilidad de ganar. Había presenciado con sus propios ojos el incendio que estalló en París en su juventud, lo que le dio una vaga idea de cuán enorme podía ser la diferencia de poder de combate entre magos individuales. Y ahora se supone que debe liderar un equipo de Aurores, compuesto más o menos por novatos, para atrapar a un Grindelwald. Tal vez debería huir, necesito revisar el billete a Nueva Zelanda. Toc, toc. ¿Quién es? Soy yo, algo ha pasado. Al oír la voz familiar, Fischer apenas sintió un suspiro de alivio, temiendo que un dragón de fuego estuviera llamando a la puerta. Dejó entrar a su ayudante y miró fijamente el rostro algo pálido del otro, preguntándole con perplejidad. ¿Qué pasó? ¿Hay algo más grave que eso? Por lo visto, es bastante grave, ese tipo se ha rendido. ¿Qué tipo? ¿Alguien más lo sabe? Fischer caminó rápidamente, no, corría por el pasillo. Su adjunto solo podía jadear mientras lo seguía. Los dos atravesaron el salón del Congreso, que parecía desproporcionadamente vacío en comparación con lo habitual. El amanecer dorado se filtraba a través del cristal empañado e iluminaba las baldosas marrones del suelo, dejando una luz dorada fragmentada. No, te informé desde el principio. El ayudante negó con la cabeza apresuradamente. Bueno, ya entendía quién le proporcionaba la comida. Eso está bien, no se lo menciones a nadie todavía, me reuniré con él a solas. A medida que se acercaban a la sala de interrogatorios, el paso de Fischer se ralentizó, jadeó, no pudo evitar tragar saliva, finalmente levantó la mano, agarró el pomo de la puerta y la abrió. Dentro, un hombre que parecía muy joven estaba sentado frente a la mesa de interrogatorios, miró con interés las paredes y el suelo de un blanco inmaculado, y cuando vio entrar a Fischer, el hombre mostró una sonrisa tranquilizadora. Aquí. Por favor, siéntese. Oh, Fischer vaciló un instante, se sentó instintivamente frente al hombre y de repente se dio cuenta de que aquella era la sala de interrogatorios del Congreso. Teóricamente, era su territorio, ¿cómo podía este hombre tomar el control con tanta naturalidad? Al pensar esto, Fischer instintivamente quiso poner cara seria, pero justo cuando el pensamiento cruzó por su mente, lo apartó al fondo. Maldita sea, si este hombre fuera realmente el asesino detrás de la masacre de anoche, no estaría buscando la muerte con semejante actuación. No es tonto, tras respirar hondo, una sonrisa forzada apareció en su rostro. Hola, soy Wilhelm Fischer, el actual presidente, ¿puedo preguntarle? William Richard, un estudiante de sexto año en Hogwarts. Interrogación de cierre. Fischer no pudo evitar parpadear nerviosamente. Se sentía como si lo estuvieran tomando el pelo, pero al ver la expresión seria del otro, respiró hondo. Sus muchos años moviéndose por la arena política lo habían entrenado en excelentes habilidades para cultivar la energía. Así que usted también está aquí hoy. ¿No te lo acaba de decir ese calvo? Estoy aquí para asumir la responsabilidad de los ataques de anoche. William sonrió sinceramente.
Sí, no te sorprendas tanto, esos ataques en los que estás pensando, por ciertas razones, ayudé a aclarar las turbias aguas del reino mágico de América, pero no te preocupes, no estoy aquí por una medalla, ... En realidad, originalmente quería encontrarte al amanecer de hoy, pero como tardé bastante, solo pude venir hasta aquí. ... Una gota de sudor frío resbaló por la nuca de Fischer, empapándose en sus pantalones. La ligera humedad hacía que su rostro se viera aún peor. Obviamente, todo lo que decía ese chico frente a él era absurdo, pero por alguna razón, Fischer instintivamente creía que era cierto. La sola idea de que esa persona pudiera haberlo despertado hoy llenó de pavor el corazón del hombre. Tú, debes estar bromeando. Aunque su mente se lo había creído por completo, Fischer instintivamente quiso escapar. Se puso de pie presa del pánico, con el deseo instintivo de echar al invitado. Maldita sea, quien quiera ser presidente del Congreso puede serlo. Me voy a Nueva Zelanda. No, me voy a la Antártida esta noche. ¿De verdad parezco estar bromeando? No, en absoluto. Bajo la mirada de William, las piernas de Fischer flaquearon inevitablemente, y se dejó caer en su asiento con una expresión de resignación en el rostro, como si todo lo que William decía fuera cierto. Bueno, entonces, ya que usted también confía en mí, ¿podemos cooperar? William asintió, indicándole al soldado hombre lobo que acababa de poner su pata sobre Fischer que lo soltara. No esperaba que en semejante lío, alguien como tú, que permanece incontaminado por el fango, sea realmente sorprendente. Revisó el currículum de este presidente, por muy común que fuera. Ingresó en la escuela Ilvermorny en su juventud, fue admitido en la Academia Thunderbird, se graduó y entró directamente al Congreso Mágico como diplomático. Regresó a casa para centrarse en la política, ascendiendo rápidamente al puesto de director, y luego ocupó ese cargo durante más de 20 años. Hasta las últimas elecciones, no era más que un discreto segundo clasificado, pero, por alguna razón, todos sus competidores fallecieron en el plazo de un mes por motivos extraños pero inexplicables. Finalmente, en vísperas de las elecciones, su último rival falleció, y el hombre asumió el cargo en medio de la confusión. Así pues, permaneció verdaderamente libre de la corrupción, porque parecía que ninguna corrupción se cruzaba en su camino. Tras más de 100 años de maniobras, esas familias de sangre pura habían establecido ciclos autosostenibles, lo que las hacía completamente indiferentes a la hora de aprovecharse del Congreso Mágico, por lo que parecían indiferentes sobre quién ocupara la presidencia, siempre y cuando no fuera alguien de facciones opuestas. Además, este presidente parecía carecer de ambición. De este modo, se formó este equilibrio tan sutil bajo estas circunstancias inusuales. Todo era muy intrigante, pero no se encontraba ningún fallo, incluyendo las pruebas dejadas por la familia Graves, que demostraban que el actual presidente no tenía nada que ver con los cazadores furtivos. Como mago mestizo, ni siquiera había asistido a muchas de las reuniones del clan de sangre pura. Por suerte, porque de lo contrario, William habría tenido que buscar un nuevo presidente del Congreso. Después de todo, no podía quedarse allí 24 horas al día. Necesitaba a alguien dócil que le ayudara a acabar con todos los cazadores furtivos de Norteamérica. Era un proyecto ambicioso, pero afortunadamente, tras 2 años de desarrollo y preparación, el ejército de hombres lobo, antes solo teórico, ya estaba prácticamente formado, así que William no tenía que estar allí personalmente. Así, en esta sala de interrogatorios algo estrecha, ambas partes entablaron conversaciones amistosas y cercanas, y al final, el presidente accedió gustosamente a la sugerencia de este estudiante de 6º año de Hogwarts, aceptando un grupo de tropas de hombres lobo rigurosamente entrenadas para suplir secretamente la ausencia de la fuerza de Aurores. Además, se enviarían Aurores para eliminar todas las guaridas de cazadores furtivos en Estados Unidos. Pero señor, ¿cómo debo manejar este asunto? Tras examinar las pruebas que William presentó sobre las familias de sangre pura y los cazadores furtivos implicados en el tráfico de muggles, el presidente se mostró algo más complaciente. Agarrándose la muñeca recién marcada, tragó saliva con vacilación, con la mirada fija en William y un tono algo ansioso.
Es muy sencillo, encontrar un chivo expiatorio debería ser fácil, solo hay que sacar a pasear a esos purificadores, una especie de mercenarios magos extremistas hostiles al mundo mágico. William hizo un gesto con la mano. Estas cosas no necesitaban ninguna lección de su parte, lo que evidenciaba una falta de perspicacia política. Este hombre había conseguido el puesto de presidente, probablemente tal como constaba en su expediente, simplemente por su actitud pacifista y un poco de suerte. Y si bien era político, en general era un buen hombre. Después de todo, como mestizo, no era tan extremadamente hostil hacia los muggles como los presidentes anteriores. Final del capítulo.